¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Espero que estén bien. Y en esta ocasión yo les voy a enseñar un truco de duplicar. Puede ser semisolo o puede ser con amigos. Estamos en el búnker de mi amigo y verán, vamos a necesitar los siguientes requisitos. Entonces, primero nos vamos a la parte de Maze Bank para que vean que necesitamos cualquier búnker. Puede ser cualquiera, no importa si es el más barato o es el más caro. Y ya saben, ahorita estamos en el búnker de mi amigo, no muy importante eso, estar en el búnker de su amigo. Yo soy el que va a duplicar, así que debo estar en el búnker de la persona que me va a ayudar a duplicar. Y como pueden ver, necesitamos el centro de operaciones móviles con el espacio 3 de almacenamiento de vehículos, como típico para todos estos tipos de trucos. Y ya pues mis llaves, también vamos a necesitar el garaje de oficina con el taller personal, que ya... Porque este truco se parece mucho al de duplicar solo sin ayuda, pero este es más probable que salga porque ya lo van a ver y que no falle tanto. Así que vamos a necesitar esto si queremos duplicar carros. Y ya, ahorita vamos a necesitar también lo que son LEDs en el centro de operaciones móviles. Muy importante porque si no tenemos LEDs nos va a salir pantalla negra infinita y ya saben, no queremos eso. Y bueno, pues para que vean, yo ahí recién los estoy comprando. Ahí le estoy buscando centro de operaciones móviles. Ahí tenía un Easy, no pasa nada. Yo sí le puedo reemplazar, pero ustedes por favor, si es que tienen un Easy ahí, no lo reemplacen. Pero bueno, pues mis llaves ahí, una vez teniendo todos esos requisitos, también vamos a necesitar puntería libre, muy importante, porque nos vamos a unir a otra persona de puntería distinta. Estamos en una sesión por invitación y vuelvo y repito, estamos en el búnker de mi amigo, de la persona que me va a ayudar a duplicar, porque yo soy el que va a duplicar mis llaves. Una vez dicho todo eso, nuestro amigo debe tener solo en su centro de operaciones móviles un LG o cualquier carro. Puede ser cualquier carro, puede ser una moto igual. Y ya pues mis llaves, aunque mejor les recomiendo carros. Así que simplemente él se va a subir, le va a dar flecha derecha. Y X si es que le sale, si es que no le sale no pasa nada. Ya pues mis llaves, aquí solo esperamos esto a que nos entregue, a que nos meta con él, porque nos metimos con él, ¿no? Entonces aquí nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos, botón PS, nos vamos a botón PS, nos vamos a la parte de amigos y nos vamos a buscar a una persona de puntería distinta, a una persona que esté jugando GTA que tenga puntería distinta a la nuestra. Por eso es que pusimos puntería libre, porque es indispensable hacer esto para este truco, mis llaves. Así que muy importante, puntería libre. Y ya, aquí un saludo a todas estas personas que me están saliendo ahorita. Así que un saludo desde aquí, desde el corazón. Y ya saben, solo le ponemos en unirse a la sesión, nos volvemos a unir con doble botón PS y cancelamos esa alerta si es que nos sale que tiene puntería distinta. Yo aquí de una vez alisto el perfil. Y ya saben, mis llaves, nos volvemos a unir, aceptamos primera, cancelamos segunda, otra vez doble botón PS, aceptamos primera, cancelamos segunda. Y ya saben, aquí estamos calentando la alerta para que la alerta nos salga un poquito más rápido y que no nos salga, la primera el truco, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Así que bueno, pues mis llaves, aquí como ven, yo les estoy dando un par de veces, mientras más veces le den mejor, porque así la alerta les va a salir más rápido. Y ya pues mis llaves, es más recomendable. Así que bueno, pues una vez hecho todo eso, le decimos a nuestro amigo que se suba del LG. No es necesario que se baje, no, pero si se sube, que si se baja, que se suba al LG. Y nosotros aquí hay que tener coordinación, mis llaves, porque nosotros nos vamos a mantener en el perfil de la invitación esta del amigo de puntería distinta y vamos a contar 1, 2, 3 y en el segundo 3 nuestro amigo debe dar el acelerón con R2. O sea, entonces contamos 1, 2, 3 y nuestro amigo acelera y nosotros ahí nos unimos. Nos unimos a esa persona y aceptamos y rechazamos las alertas. Como pueden ver, no nos salió en este caso porque no lo hicimos así coordinadamente. Por eso es que necesitamos un poquito de coordinación. No es mucho, pero bueno, pues mis llaves, aquí como pueden ver estamos haciendo otra vez esto de calentar la alerta para que nos salga más rápido. Y ya pues mis llaves, aquí yo ya le voy a hacer unas 3 veces nomás para que vean. Y ya mis llaves, aquí vamos a repetir. Simplemente es coordinación en esta parte. Coordinación no es la coordinación tan exacta, pero sí necesitan un poquito de coordinación. Entonces aquí nos mantenemos en el perfil de esta persona
Y 1, 2, 3, nuestro amigo acelera y nosotros nos unimos. Aceptamos primera, cancelamos segunda. Y si es que ven que el mapa está así como en el puerto, es porque ya no salió mi llaves. Ahí nosotros no vamos a poder mover la cámara, pero nuestro amigo sí. Así que, bueno, pues mi llaves. Y como pueden ver aquí, si es que nos salió bien el truco, vamos a ver al búnker sin la puerta. Nuestro amigo sí le va a ver con puerta, así que no se preocupen por eso. Y ya pues, simplemente aquí nuestro amigo solo se sale del búnker con nosotros mismos, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ya pues, aquí solo solicita su centro de operaciones móviles. Una vez solicitado solo eso, todo eso, y nos vamos a esa ubicación. Aquí nos estamos demorando un poquito, pero no pasa nada. Y ya pues, mi llaves, así que yo aquí ya les pongo cámara rápida para que vean. Y ya pues, aquí simplemente él ya se va al botón este azul. Y ya pues, mi llave aquí solo le da flecha derecha y nos va a quedar la pantalla congelada a los dos y no vamos a poder hacer nada. Pero no se preocupen, que para que nos podamos mover y mover la cámara, obviamente nos vamos a unir a esa persona de puntería distinta otra vez. Ahí doble botón PS, nos unimos, esperamos a que nos cargue la alertita. Y ya saben, como yo ya sabía, aceptamos primera, cancelamos segunda. Y ya pues, mis llaves, prácticamente ahorita ya estamos bugueados al 100%, ya nos podemos mover. Y aquí, si es que ya lo quieren hacer semi solo, nuestro amigo en esta parte ya se puede ir. O si no, se puede quedar duplicando con nosotros y nos puede ayudar. Pero ya no es necesario, si se quiere ir, si es que tiene que hacer otras cosas, aquí ya solo con que nos quedemos hasta en este paso ya es suficiente. De ahí esto de aquí ya es por nuestra parte. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente nosotros nos vamos a Los Santos, porque nos vamos a la ubicación esta del hospital, que es para duplicar solo. No sé si recuerden de los trucos de duplicar solo. Y ya pues, mis llaves, yo le pongo en cámara rápida para que nos aburran. Entonces, bueno, pues mis llaves, mientras lleguemos, quiero decirles gracias por los 400 suscriptores y que también ya tenemos un servidor de Discord para pasarse carros o para pasarse o para tradear o para hacer cosas o para duplicar igual. Así que bueno, pues mis llaves, ya está el servidor de Discord. Aquí en la ciudad de Los Santos simplemente solo solicitamos al centro de operaciones móviles y lo estacionamos debajo del hospital. Como ya saben, tal cual el truco de duplicar solo sin ayuda. Aquí de hecho van a ver una cámara rápida porque no le podía aparcar al centro de operaciones móviles, pero para no hacer un corte, mejor yo le pongo cámara rápida para que vean. Entonces bueno, pues mis llaves, muchas gracias, ya casi somos 400 suscriptores. En serio, muchas gracias por el apoyo. Aquí simplemente le estacionamos bien bonito al centro de operaciones móviles, tal cual como el truco de duplicar solo. Así que aquí esperamos, le parqueamos bien. Y ya saben, mis llaves, que esa parte de la pared choque con ese tubo de ventilación. Si tienen la pistolita esta de ondas, le pueden disparar para que se apegue el remolque a la pared un poquito. Pero no es necesario. Y ya pues, mi llave, aquí simplemente solo vamos a llamar al mecánico y a pedir el Easy o el carro que vayamos a duplicar. Ya saben que yo les recomiendo Easy o Slamban o LG Retro, que ya saben que esos carros no van a bajar mucho de precio. No es necesario que hagan eso de Pegasus y que llame a otro man, porque yo aquí me gileé un poquito y no le encontraba al mecánico. Pero bueno, pues mi llave, no pasa nada. Aquí simplemente llamamos al mecánico y pedimos el Easy o el carro que vayamos a duplicar. Y ya pues, mi llave, aquí simplemente vamos a esperar. Nuestro amigo en este caso sí nos ayudó, sí se quedó hasta aquí, así que muchas gracias por el crack. Y ya pues, mi llave, aquí simplemente esperamos a que el mecánico nos entregue el Easy y ya nos vamos a subir nosotros. Y nuestro amigo se va a subir a nuestro centro de operaciones. Se va a subir a nuestro centro de operaciones y le va a dar la flecha izquierda o la flecha derecha para desmontar el remolque. Pero cuando nosotros la avisemos. Mientras tanto, nuestro amigo ya puede subirse en la cabina. Aquí nosotros no es necesario que lo hagan, pero si lo quieren hacer, mucho mejor. Aquí solo le vamos a dar flecha derecha, círculo. Flecha derecha, círculo, ya saben, unas 3, 4, 5 veces.
para que no nos salga pantalla negra infinita, porque yo estoy seguro que han de pensar que este truco es de pantalla negra infinita y no quiero que piensen eso. Una vez dicho todo eso, dejamos pasar unas 2 veces la alerta con flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y después flecha derecha X, flecha derecha X. Pero nuestro amigo ya debió haber desmontado el centro de operaciones móviles, por eso es que lo vieron así como bailando. Ya saben, esa pantalla de carga yo les recomiendo que esperen unos desde 1 minuto máximo 2. Y ya pues mis llaves, como pudieron ver aquí, no nos salió pantalla negra infinita. De hecho, si hacen eso de flecha derecha círculo del inicio, les va a salir al 100% la dúplica a la primera sin pantalla negra infinita, que son cosas que no queremos, ¿no? Así que bueno, pues aquí nos dirigimos al edificio y le damos flecha derecha para acceder al taller. Porque aquí ya saben que le vamos a cambiar la placa, le vamos a cambiar la pintura. Que esto se le hace para que la dúplica se guarde completamente y que se quede en el edificio mismo. Y ya pues mis llaves, yo les recomiendo cambiar placa porque es lo más barato y no le baja mucho el valor tampoco. Así que bueno, pues aquí simplemente solo le hacemos una mejora y ya. Para que vean que es masivo, simplemente aquí pedimos otro LG en el centro de operaciones. Le pedimos otro LG en el centro de operaciones y ya pues mi llave, es muy importante esperar a que llegue el LG, porque si no esperan les va a salir pantalla negra infinita sí o sí. Y bueno pues mi llave, aquí simplemente nos vamos a subir al Easy y ya pues, ya tenemos este dúplica así al 100%. Nuestro amigo aquí, si es que le podemos decir que ya nos acomode el centro de operaciones, bacán. Entonces aquí nuestro amigo, ya saben, misma dosis. Se vuelve a subir nuestro amigo, nosotros le damos flecha derecha, círculo. Aquí, flecha derecha, círculo, flecha derecha, círculo. No es necesario que lo hagan, pero si lo pueden hacer, mucho mejor. Así que ya pues mis llaves, aquí simplemente le hacemos eso. Y le decimos a nuestro amigo que desvincule el centro de operaciones móviles. Una vez desvinculado, ya saben, dejamos pasar unas 2 alertas, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y después flecha derecha X, flecha derecha X, flecha derecha X y así coordinado mis llaves, coordinado. Y bueno pues mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy y nos vemos hasta el próximo video. Pilas y cuídense mucho mis llaves, ya saben, pilas, cuídense, los amo.